Bueno, señores, amaneció otra vez. Amaneció otra vez. Usted sabe que yo me levanto bien temprano, eso como de las 12 del mediodía. La costumbre de levantarme tarde y acostarme tarde. Ok, esa es la costumbre. Déjame ver. Sorteos para el 24 de diciembre. Lotería Dominicana. Vamos a ver. Vamos a ver si han puesto algo aquí. ¿Cuáles son los sorteos que van a ver hoy? No veo ningún cambio por acá. Pero me imagino que la Lotería Nacional no va a haber hoy. Ujú. Muy buenos días a todos, buenos días. ...24 de diciembre... No veo el itinerario aquí. No veo el itinerario por acá. El itinerario no lo veo por acá. Anyway, nada, nosotros, yo le di a usted una jugada ayer. eh, Creo que sí hay real. Creo que lo que va a haber va a ser real. ¿Cómo está Helen? ¿Cómo está Sara? ¿Cómo están todos? Creo que sí va a haber real. Eh, Fiol, ¿cómo está, mi amor? Así que, bueno, seguimos con lo que es la jugada que de ayer del 21, 61, 21, 61, 81 me parece que era. Vamos a buscarlo por aquí. Y vamos a dar una jugadita para Florida. Uh -huh, uh -huh. 21, no me lo dejen, señores. 21, 41 y 61. 21, 41 y 61. No me lo deje el 21. Ok. Me puede jugar 21 con el 31. Me puede jugar el 21 con el 25. Ok. 21 con 31, 21 con 30, con 25. Empalé. No me dejen el 21. Ok. Costa Rica. Me regalan el resultado de Costa Rica de ayer, por favor. Si me regalan el resultado de Costa Rica de ayer, se lo voy a agradecer. Regálenme el resultado de Costa Rica de ayer, por favor. Sí, compartan así mismo. Gracias, Karim. Gracias, 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 gracias. 39 y 66. Vamos a sacarlo con los dos entonces. 39 y 66. Costa Rica. 30, 30, 37.
30-37, 60-67, 67-37. Así mismo, Karen. 37-67, Costa Rica. Ok. Lo saqué con los dos. 30-37 y 60-67. Eso es día y noche. Bueno, ya el día ya salió, yo creo. Vamos a ver allá. Vámonos con Florida. Vámonos con Florida. Recuerden, Lotería Dominicana 21. Combíname eso con el 31 y el 25 en paleta. O hago una tripleta, ¿ok? Tripleta 21, 25, 31. 21, 25, 31, tripleta. ¿Ok? 21, 61, 81 son la decena. 21, 61, 81 son la decena. Ok, 21 no me lo deje. Vamos allá. Vamos a buscarle Lotería de Florida. Ya tenemos toda la estadística de Florida. Todas las estadísticas de Florida, excepto por el pick 2, no lo tenemos. Vamos a sacarle vamos a sacarle una jugada. Vamos a darle el 0, no. Eso. Ok, esta va a ser la jugada 0237. Ok, 237. Eso es el pick 3 de Florida. 0237. 0237. Pick 3 de Florida. 0237. Pick 3 de Florida. 0237. Pick 3 de Florida. Señores, va a haber una manera muy particular en la que nosotros vamos a estar jugando la Lotería de Florida. Una manera muy particular. Yo se lo voy a estar mostrando muy pronto a todos ustedes. He estado viéndola, analizándole un par de cositas. Pero van a ver par de cosas que yo les voy a mostrar que son interesantes. Interesante. Raúl, que usted me dice del 25 para jugarlo en todas, ese solo que usted me dice. Bueno, el 25 lo está dando todo el mundo. Tú sabes que es una fecha tú sabes que es una fecha que todo el mundo va a dar. Es lo primero. El 31 tú sabes que es una fecha que todo el mundo va a estar disparando también. 25 me gusta porque hoy, día 24, no han tirado fecha. Si usted se da cuenta, mira, yo voy a buscar aquí, lo voy a hacer bien rápido, lo voy a decir algo sobre la fecha. Que no han tirado fecha en estos días. Hoy día 24 tiran al 24, ¿me entienden? No han hecho eso varios días y eso es algo que está fuera de lo ordinario, de lo común. Ok, yo le dije a ustedes que para el día 25 podían tirar el 24 o el 23. Yo se lo dije a ustedes porque no han tirado fecha. Hoy es un día que pueden tirar el 25.
¿Ok? Vamos a ver una cosa. Vamos a revisar toda una semana. Del 21 al día de hoy. Nos vamos a revisar del 17 al día de hoy. Vamos a ver. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hoy 24 no lo tengo que poner. Vamos a ver. En fecha, ¿cuántas veces han caído este mes? El día 23 cayó el 20. El día 20 cayó el 19. El día 19 cayó el 21. El día 18 cayó 23, 17 y 19. ¿Ok? El día 17 cayó 18. Ni ha caído este mes 24 ni 25. Ni 24 ni 25 ha caído. Bueno, yo no he puesto 24 aquí ni 25, pero vamos a ponerlo. 24, 25, 26. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. El día 19 cayó el 24. ¿Ok? El día 15 cayó el 25. El día 14 cayó 25 y 24. Día 19 cayó 24. Cayó después de 21. Después de 20 que cayó. Vamos a ver después de 20 qué fue lo que cayó. Después de 20, 18. Después de 20, 26. Después de 20, 25. Después de 20, 22. 24. Después de 20, 18. Más fácil viene el 18. Después de 20, 17. Después de 20, 17. Después de 20, 18. Más fácil viene el 18. ¿Ok? Más fácil viene el 18 ahora mismo que el 25. No, yo estoy por aquí, Victoria, yo estoy por aquí. Recuerda que yo le di a ustedes una jugada, le di el 21, esa es la encomienda, la tripleta 21, 31, 25. Ponérselo al grupo. Ok, jugada 21, 61. 81. Tripleta 21, 25, 31. Ok, eso es todo. 21, no me lo deje. No me lo dejen. Le puse hasta un fueguito al lado. Hay un montón de gente que está jugando otro montón de números. Sí, yo entiendo que hoy es 32, que hoy es 71, que es 97, que es 34. Yo sé, sí, yo sé, pero ustedes usen los métodos que ustedes utilicen. Yo estoy usando estadística y hoy, aunque sea 24 de diciembre, yo tengo que utilizar estadística. Lo siento, es lo que siempre voy a usar. Perdón, ay papá, ¿qué es esto? Yo no tengo ni para jugar. Pues fría un plátano y quédese viendo a esperar que salgan los números como si fuera una película. Porque usted sabe que eso es lo que hacen.
Ponen los números como si fuera una película. Todo el show que hacen. Gracias a la gente que está compartiendo, señores. Vamos a continuar compartiendo, por favor. Vamos a continuar compartiendo. Ya usted sabe que le ponen los números como si fuera una película. Entonces usted ahí coge 2 plátanos, los fríe y se queda viendo su película. Señores, voy a decirle algo bien serio. Tenemos que ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Compartan este video, por favor. Esto es serio lo que voy a decir. Vamos a ponernos de acuerdo en el 2021 para que eliminen lotería. Vamos a ponernos de acuerdo para que eliminen loterías. Nosotros los jugadores, nosotros tenemos ese derecho de exigir. Nosotros podemos exigir. Vamos a exigir nuestro derecho de que queremos menos lotería. Queremos menos loterías. 1 o 2 loterías, 3 loterías máximo. Pero que quiten loterías. ¿Cómo nosotros vamos a lograr que quiten loterías? Dejando de jugar loterías nuevas. Dejando de jugar loterías nuevas vamos a lograr que quiten loterías. Cuando ellos vean que nadie está jugando en esas loterías, que nadie está apoyando esas loterías, que no hay dinero para esas loterías, cuando ellos vean eso, van a tener que descontinuar algunas jugadas, algunos juegos. Compartan el video, por favor, compártanlo. Y lo mejor es que mientras más gente estemos concentrados solamente en una lotería o 2 loterías, más oportunidades va a tener usted, porque nosotros nos vamos a estar enfocando en una sola lotería o 2 loterías para darle lo mejor. ¿Me entiende? Apréndase eso. 20 loterías y 60 números, ya lo sabe Eddie. Pero vamos a hacer el cambio, vamos a demostrarle, vamos a unirnos. La comunidad de jugadores, toda la comunidad de jugadores, vamos a unirnos y vamos a mostrarle a ellos que nosotros lo que queremos es jugar lotería tradicional. Toda esa vaina de loterías electrónicas y cosas, no lo queremos. Esos trucos de cámara y vaina, no lo queremos. La gente debería ser más astuto, correcto, Tere. Pero vamos a hacerlo, vamos a compartir este video, vamos todos a compartir este video. Yo les pido a todos que compartan este video y vamos a hacerlo, yo voy a compartirlo ahora mismo. Y vamos a hacérselo llegar a otras personas para que sepan perdón, para que sepan que esto es un movimiento que puede despegar. Este movimiento puede despegar. Este movimiento puede despegar. Este movimiento para que tumben loterías. Un movimiento para que tumben loterías. Ay, perdón, señores. Discúlpenme. Tengo también el vecino arriba dando, no sé qué es lo que está haciendo el vecino arriba. Que no sé. Usted sabe cómo es. El vecino parece que está jugando. Está jugando ahí arriba, no sé con qué. Dele like, comparte este video, ok, para que este mensaje llegue. Vamos a exigir que quiten lotería. Pero ¿cómo lo vamos a exigir? Lo vamos a exigir de una manera muy inteligente.
vamos a hacerlo dejando de apoyar loterías nuevas, todas esas loterías nuevas. ¿Por qué? Póngase a pensar, ¿por qué hay tanta lotería nueva? La jugada de hoy es 21, señores. Tripleta 21, 25, 31. ¿Ah? La jugada, las líneas son 21, 61, 81. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas loterías? Perdón. ¿Por qué hay tantas loterías? Porque hay gente dispuesta a jugarla. Entonces, si nosotros dejamos de jugar 4, 5 loterías de esas, vamos a obligarlos a ellos a que eliminen loterías, porque no van a tener cómo mantener esas loterías. El dinero, ellos hacen tanto dinero con nosotros que siguen abriendo más loterías porque hay más oportunidades para ellos hacer dinero. Es lo lógico. ¿Para qué yo voy a abrir otro supermercado si ya yo tengo un supermercado en el pueblo? Bueno, porque tengo bastante gente y puedo abrir otro. La demanda me obliga a abrir otro. Hay demanda. Entonces, hay demanda de lotería, está bien. Hay demanda de lotería. Lo que vamos a hacer es que vamos a dejar de jugar todas las loterías nuevas. Y no vamos a quedar con 2 o 3 loterías nosotros. Usted que da números, usted que es numerólogo, usted que sea lo que usted sea, hágase este reclamo suyo. No me tiene que mencionar a mí, en apoyo a Aragones, no, a mí no me tiene que apoyar. Haga lo suyo, hable con su gente y dígale a su gente, esto es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Tenemos que dejar de jugar lotería nueva. Vamos a jugar solamente lotería de nosotros. Nadie me juega una lotería nueva, ¿me entiende? Es lo que tenemos que hacer. Lo digo como jugador. Raúl, eso lo veo muy difícil porque la gente tiene contrato con esa lotería de hasta 5 años. Ellos pueden tener contrato de 5 años, pero lo que van a tener una banca abierta vacía. Sara, mi amor, ten cuidado. Tú quitaría eso de ahí para no te vaya a perjudicar, porque tú sabes que cómo andan ahorita las redes sociales, uno no puede decir cualquier tipo de cosa, ¿ok, Sarita? Te quiero mucho. Pero esa última parte, quítalo de ahí, porque eso, si está pasando, yo no tengo cómo probarlo. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque las cosas, legalmente, usted tiene que probar las cosas más allá de cualquier duda razonable. Hoy en día, nosotros nos estamos dando cuenta, a los dominicanos se le está abriendo el paso para que vean cuáles son los procesos judiciales hoy en día. Y no es tan fácil. Usted dice, no, yo voy a corte y le gano este caso. No es así. Muchas gracias, Sara. Usted tiene que probar las cosas mucho más allá de cualquier duda razonable. Entonces, imagínense, esta gente son gente que tienen abogados muy buenos, que andan buscando dinero, porque todo el abogado anda buscando dinero. Por ejemplo, hay personas que son abogados de compañía que lo que viven es chequeando qué es lo que dice fulanito de tal compañía. Si ellos saben que usted habla mal de una compañía, ellos viven chequeándolo a usted todo el tiempo hasta que usted meta la pata, y ahí vienen, empiezan a mandarle cartas. Abogados que andan buscándosela y empiezan a mandarle cartas a usted, amedrentarlo con demanda y con vaina. Tienen que tener cuidado con lo que usted dice, porque le puede afectar, ¿me entiende? Usted dice una cosa por decirlo por el momento, y de momento le afectó. Hay youtubers, hay gente de Facebook que ha dicho cosas en momentos que le han afectado el resto de su vida, o alguna estupidez que la gente algunas cosas que la gente dice, o problemas que se meten.
tienen que tener cuidado. Vi aquí el mensaje de Sonia y me fui de lado. Algunos numerólogos cantando bingo con sus números, si salen en las loterías nuevas, más probabilidades para pegar. Que las quiten. Óyeme, cuando quiten las loterías, cuando nosotros hagamos que quiten más loterías, ahí se van a dar cuenta ustedes. Se van a dar cuenta ustedes. Ustedes se van a dar cuenta. ¿Tú sabes lo que va a pasar? Cuando quiten loterías, ¿tú sabes lo que va a pasar? Que la gente va a volver a poner de moda lo que son las cruces numerológicas y todas esas cosas, porque son más números para menos lotería. ¿Se acuerdan? Cuando habían poca lotería, menos lotería, eran la cruz numerológica, muchos números. ¿Ok? Ahora son más lotería y menos números. ¿Están cogiendo como la vaina? Más lotería, pero dan menos números, porque hay más lotería. ¿Verdad? Bueno. Desde Costa Rica, mi amor, 3767, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias, mi amor, gracias, auxiliadora, por ese super chat desde Costa Rica. Muchas gracias. Señores, yo no sé, la garganta, amanecí con la garganta, no sé, medio fañosa. Viene este 24. Páselo en tranquilidad, en armonía, en su casa. Esto es un mensaje que no mucha gente le va a dar. El mensaje que le va a dar mucha gente por ahí va a ser: juéguese este palé, juéguese esta tripleta, hágase rico, hágase millonario. Ese es el mensaje que le va a dar mucha gente. Este es el mensaje que yo le doy. Cuídese. Yo quiero verlo usted en el 2021. Esta noche de 24, cuídese. Esté con su familia, compartiendo con su familia, en paz con su familia. La noche de 25, la noche del 31. Tengan cuidado, vivimos en tiempos muy oscuros. Vivimos en tiempos donde usted no sabe quién es su amigo. Los Judas andan hoy dando vueltas en la calle buscando a quien traicionar. Tengan mucho cuidado. Ese amigo suyo que usted lo deja en confianza con su mujer todo el tiempo. Esa amiga suya que usted lo deja con su esposo todo el tiempo. Ese primo que usted le prestó dinero. Ese amigo que le dijo que nunca le iba a fallar. Tenga cuidado. Esos compadres. Esta es la fecha de los compadres ahora y de la comadre. Del 25 al 31. Ese es compadre y comadre. Cuidado. Para que no se acuerden de mí. Cuidado. Que mucha comadre, que mucho compadre, perse, bájele dos. Usted no se acordó que tenía un compadre ni una comadre en 300 días, 360 días. Ahora los últimos 5 días del año usted se acuerda que tiene un compadre y una comadre. Dígame. Usted sabe cómo está esto del fulano que anda en la calle. Cuídese. Dicen por ahí que hay una cepa, una segunda cepa, ¿verdad? Yo no, es lo que yo he escuchado en la noticia, y que es peor, 73% más pegajosa que la otra, contagiosa que la otra. Oiga eso, 70% o 73% más contagiosa que la otra. Hoy los amigos vienen con taxes y con impuestos, ya tú lo sabes. Hablando de eso, quiero tomar el momento para darle las gracias a nuestros auspiciadores, ¿ok? A J&J, el Can TV, Glenison Mojica con OP Tax Multiservices. Quiero darle las gracias a todos nuestros auspiciadores, TrinidadLaRosa.com con el libro La Guía del Inmigrante, todos nuestros auspiciadores. Quiero darle las gracias
por estar aquí. Recuerden que pueden anunciarse con nosotros. Vamos a tener un nuevo anunciante esta semana que viene. Vamos a tener un nuevo anunciante y estamos muy contentos de todas las cosas que estamos logrando. Usted quiere hacer sus taxes en New Jersey, que no le hagan un disparate, vaya a OP Tax Multiservices con Glenis Mojica en Newark, ok, 65A Broadway en Newark, para que no le hagan un disparate en sus taxes, ahora que los taxes van a estar bien complicados, ok, porque hay mucha gente que estuvo cogiendo sus ayudas. Entonces usted sabe que usted tiene que reportar que si usted cogió ayudas o no. Hay mucha gente que va a tener su lío, que estaba haciendo Uber y cogió sus ayudas. Hay mucha gente que cogió su cuartico también cuando dieron el dinerito que dieron, ok, así que ya lo saben. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores. Gracias ay Dios Padre, Auxiliadora Pérez, muchas gracias desde Costa Rica por tu super chat, mi amor, de verdad. Yo solamente puedo decir cosas buenas de la gente de Costa Rica. La gente de Costa Rica es tan humilde, la gente, y cocina tan rico, señores, cocinan tan rico. A mí me encanta comer comida costarricense, la carne como la hacen, ay papá. Oye, te hacen una carne rica, un casadito, un casado así, ese arroz con tu ensaladita. Nosotros nos parecemos tanto, tenemos tantas cosas en común. Nuestros países tienen tantas cosas en común que a veces usted no se da cuenta, pero mire, tenemos muchas cosas en común, ¿ok? Quizá el sazón de las habichuelas es diferente en un país que otro, pero yo como comida costarricense en cualquier momento que me digan, ¿ok? Porque es bien rica. Yo voy a un restaurante que está cerca de mi casa y ahí como comida de Costa Rica. Me gusta la comida colombiana también. Lo único que la comida colombiana, para mi paladar, es un poquito salada. ¿Ok? La comida colombiana. Para mí es un poquito salada. Pero sí, señores. Ay, Dios mío. Yo estoy viendo aquí, estoy viendo una foto de un casado ahora mismo. Ay, Dios mío. Es que se come bueno en Costa Rica, señores. Se come bueno, no está malito de plátano. Oye, tenemos tantas cosas en común, mira. Tenemos tantas cosas en común que es increíble. Yo estoy viendo una foto de un casado aquí, que eso está de madre. Eso es arroz con frijoles, ensaladita de papa, yo le pongo. Ay, Dios mío, unos platanitos dulces al lado, o pechuga de pollo, o res. Ay, qué rico se come en Costa Rica. Número para Real 21, 21, 21, 21, 21, 21. La línea del 21 es 71 y 51. Nos fuimos con el 21, la decena del 21. Ok, tripleta 21, 31, 25. Ok, las jugadas de hoy son 21, 61 y 81, que esas son las decenas del día de hoy. De esa decena van a caer premios el día de hoy, de la decena del 20, de la decena del 60 y la decena del 80 van a caer premios el día de hoy. No es porque yo lo diga, es porque esas son las decenas que nos tocan para el día de hoy. ¿Me entienden? Es lógica, no estoy adivinando, ¿ok? No estoy adivinando. Adivinar es que yo te diga, oh, el 5, ¿me entiendes? Eso es adivinar. ¿Cuál es para la tica? 3767. Tica. Y el 237 fue el que di para
para Florida, 237. Corríjame por favor, que lo dije temprano en el video. Los latinos cocinamos similar. Bueno, sí, yo creo que mientras más para el sur, más similar cocinamos. Mientras más para el sur, usted va para allá, para Costa Rica, Colombia, usted va a ver platos más parecidos a los platos también que tenemos en el Caribe. Porque usted sabe que la comida, por ejemplo, en El Salvador, la comida en México, es pues muy diferente, ¿ok? La comida de Argentina. Y voy a ir a La Fusta un día a comer, eso es un restaurante argentino. Voy a ir a comer a La Fusta un día para que ustedes vean. Para que ustedes vean cómo es eso ahí. Eso es un restaurante argentino. Y usted verá cómo se come carne ahí. El día que yo me sienta bien para comer carne, voy a ir allá, para que usted vea. Pero sí, México, a mí me encantan los tacos. Le voy a decir una cosa. El taco, para que usted entienda, el taco tiene es como que si tuviera su propia historia. Es como, óigame, comerse un taco es una experiencia tan avasalladora que usted no entiende. Si usted entendiera la experiencia que es comerse un taco de carnitas, un taco de al pastor, un taco de carne asada, un taco de tripa, de cabeza. Óigame, yo he probado taco de lengua, yo he probado de todo tipo de tacos, y le voy a decir una cosa. Los tacos, comerse un taco de una taquería original mexicana. Yo voy a pedir unos tacos aquí, se los voy a mostrar para que usted vea lo que son tacos de verdad. Para que usted vea lo que son tacos de verdad. Su tortilla, óyeme, una cosa bien artesanal. Y como sabe, el sabor, taco de barbacoa, tacos pero sin pique. No, pero es que no, es que el chile, óyeme, usted nunca se ha enchilado en su vida. Eso es lo más rico que hay en la óyeme, eso es una de las experiencias más satisfactorias que hay en la vida, enchilarse, óigame, con un pico de gallo que le eche, que esté bien cargado, o una salsa, las salsas que estén bien, una buena salsa. Señores, hay que probar la comida de otros sitios. Uno tiene que entrenar el paladar a otro tipo de comida, señor, para que usted vea lo rico que es la vida. Que usted puede comer cualquier tipo de comida y encontrar óyeme, disfrutarlo. ¿Por qué usted cree que yo estoy así? Que a mí me encanta comer. Y yo soy una persona que yo no me iba a comer a un Pizza Hut, que ese tipo de estupideces. No, yo me iba a sitios locales y yo le decía a la gente, óyeme, ¿y qué cocinan en tu país? Me decía, nosotros aquí en Honduras hacemos baleadas. Dame una baleada, vamos a probar unas baleadas. Me comía mis baleadas ahí tranquilito, ¿me entiendes? O me comía unos sopes ahí mexicanos, o unas pupusas salvadoreñas tan ricas que son las pupusas, señores, o una cachapa. Oye, no. Señor, hay tanta manera de disfrutar la vida comiendo que yo empiezo a decirle aquí y no voy a terminar, ¿ok? No voy a terminar si empiezo a decirle aquí toda la manera en la que usted puede disfrutar su vida comiendo comida de otros países.
y que no es tan cara para nada. Ahora aquí en Estados Unidos la han hecho cara, pero no es tan cara. Esa comida de otros países aquí no es tan cara por lo regular. Ahora lo han hecho más cara. ¿Ok? Pero concéntrese en disfrutar la vida. Este 2021, busque una manera de echar para adelante. Un ceviche, pero ven acá. Ceviche peruano también. No, ají de gallina. ¿Cómo es ají de gallina? No sé. Te estoy diciendo. Un arrocito chaufa. Óigame, ¿a usted le gusta que comer chino? Cómase un arroz chaufa para que usted vea. Pregúntame, que yo he comido de varios países. Yo he comido, señores, porque he vivido con personas de otros países. Desde que yo llegué aquí como inmigrante en el 2001, yo he vivido con personas de diferentes nacionalidades. Yo viví con indonesios. Con indonesio viví yo aquí en Estados Unidos. Que me llevaban a una iglesia adventista de indonesio y allá me ponían a cantar. Me tuvieron enseñando una canción como si yo fuera una ovejita por 3 semanas todos los días, que nunca olvidaré esa canción. Betapa banyak engkau Tuhan, kasih tiada berkesudahan. Betapa banyak kasihmu Yesus, jiwaku diselamatkan. ¿Ok? Esa canción yo nunca la voy a olvidar en mi vida, porque es una canción que a mí, yo la aprendí y fue una experiencia, porque me llevaron a cantarla. Betaku banyak engkau Tuhan, kasihmu tiada berkesudahan. Betapa banyak kasihmu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh sana kau memuji Tuhan, oh sana kau tinggikan Yesus, oh sana, oh sana, oh sana. Y empezaba la canción de nuevo. Betapa banyak engkau Tuhan. Y después que la habían cantado 70,000 veces que yo estaba en la iglesia, ya yo estaba así, betapa banyak, como si fuera hipnotizado. Como si fuera hipnotizado. Esa canción de Indonesia la aprendí yo en una iglesia adventista. Los compañeros míos eran de adventistas, algunos de ellos, ¿ok? Otros no. Y yo rentaba una habitación así como esta, donde habíamos 9 personas, ¿ok? Yo era más grande que esta la habitación, pero yo dormía en un mueble y yo pagaba por ese mueble, era 100 pesos yo pagaba para dormir en ese mueble. Señores, yo vivía aquí en la calle. Yo tuve 2 semanas viviendo en la calle aquí. Un tío mío que fue que me ayudó, mi tío Germán, Dios descanse, me ayudó. Me dijo, muchacho, ¿y dónde tú andas? Tú sabes cuando la gente te encuentra y te dice, ¿dónde que tú andas? ¿Dónde tú estás metido? ¿Dónde que tú te metes? Así mismo, mi tío me encontró y me dijo, mira, todo el mundo ha preguntado por ti, ¿dónde que tú estás? Yo estaba en la calle, señor. Y por vergüenza, por no llamar a mi mamá, porque yo había dejado a mi madre en Puerto Rico para venir para acá, que yo le había dicho a mi mamá que aquí íbamos a estar mejor, que iba a venir para acá, y vine para acá buscando sueño americano y me olvidé del sueño del dominicano. ¿Me entiendes? Vine a perseguir el sueño de otro, a trabajar duro para otro, a hacerle el trabajo duro a otro y seguir el sueño americano en vez de seguir el sueño del dominicano. Entonces ahí estuve en la calle, pasé por un montón de cosas, mi tío me ayudó a salir adelante, mi tío me dio $600 y me dijo, en 3 meses me lo tienen que pagar para atrás. Mi tío Germán, en paz descanse,
que lo hice testigo de mi boda. Él fue que firmó como testigo de mi boda, porque yo quería que mi tío estuviera ahí, porque mi tío me ayudó a cambiar mi vida. Si mi tío no me hubiese encontrado debajo de ese puente, debajo de la estación de tren en Elizabeth, que muchas veces yo he llevado las cámaras ahí para enseñarle donde yo me la pasaba sentado, dando gritos, llorando, maldiciendo a Dios. Yo lo hice y me arrepentí de hacerlo. Le estoy diciendo que yo tuve mi momento, que yo estaba bien arriba. Yo tuve mi momento donde a mí me decían, Raúl, tú eres gente. Porque todos me veían como yo vivía, como yo estaba. Yo tenía un sueldo de $80,000 al año y tenía una regalía de $10,000 al año. Yo andaba en los mejores carros que yo podía andar en ese tiempo. Y todo lo perdí. Solo me quedé solito, sin nada. Sin nada. Ni carro, ni amigo, nada. Nada. Mi tío me encontró. Se lo digo, por si usted está pasando por algo duro hoy en día, sepa que hay esperanza. Y lo peor que usted puede hacer es poner a Dios a prueba. No ponga a prueba a Dios, soporte la prueba que Él le dé. ¿Ok? Yo me desbaraté, yo le dije, papá, ya, dime qué es lo que tú quieres de mí. Cuando tú te veas afuera de un 7-Eleven pidiendo dinero, de que para coger el tren, y tú lo que quieres es meterte un hot dog. Tú pidiendo de que dinero para conseguir para un tren, diciendo a la gente que tú quieres, pero tú lo que quieres es comprarte una manzana o un sándwich o algo, juntar 2 o 3 pesos, y la vergüenza no te deja. Yo decía, pero a mí que me criaron en una casa donde no faltaba nada, mi abuelo trabajaba la tierra, mi abuela trabajaba duro, mi mamá trabajaba duro. En Puerto Rico yo me ganaba el mínimo, $3.75 la hora, pero yo estudiaba, tenía carro, yo hacía de todo. Después crecí, tuve buenos trabajos, estaba empezando negocio y me voy de Puerto Rico y después se cae todo, boom. Y ahora estoy pidiendo a la calle aquí de Elizabeth, New Jersey. Pero no fue por buena cabeza. Es que a mí me gustaba estar en el medio, me gustaba consumir drogas. A mí me encantaba. Sí, espérate, Raúl, consígueme marihuana. Y yo iba a la conseguía de una vez. Yo sabía quién la vendía, yo sabía dónde encontrarla, porque me gustaba estar en el can. ¿Me entiendes? Me gustaba estar en el can. Ay, Jesús santísimo, yo nunca he consumido ese tipo de cosas. Bueno, despierte, porque si usted no lo ha consumido, sus hijos quizás la van a consumir un día, o sus nietos. Se lo estoy diciendo desde ahora, para que no le dé un ataque el día que le pase eso. ¿Ok? Viva sabiendo que en esta vida usted va a ver de todo, y que muchas veces usted tiene que probar un poquito de todo para saber qué es bueno para usted y qué no es bueno. Yo dejé de utilizar drogas en el 2001. Paré, porque entendí que para mí era más una piedra de tropiezo que una ayuda. Sin embargo, cuando tú ves que los jefes tuyos, dueños de corporaciones, dueños de compañías grandísimas, lo que andan es metiéndose polvo, no marihuana, ya lo que se meten es polvo, tú dices, pero Jesús santísimo, yo que quiero hacer las cosas bien, no hago ese tipo de cosas a ese nivel. Y mira esta gente que tiene todo el dinero del mundo, mira cómo es que vive, porque en las altas esferas del poder, las drogas, ya sea puyadas, tomadas o olidas, son las que se manejan. Mientras más dinero tiene la gente, piensa que pueden romper la ley más veces. Entiéndase eso. No se sorprenda que usted vaya un día a la casa de un jefe suyo y lo vea haciendo una cosa rara aquí en Estados Unidos, porque aquí hay muchos jefes que le encanta darle para allá a la blanca. Muchos jefes de muchas compañías
Y estoy hablando de hombre viejo, con nietos, ya usted sabe. Y mujeres también que les gusta inyectarse también, o tomar pastillas junto con alcohol. ¿Usted cree que el mundo se está perdiendo? Vivimos en un mundo perdido. Vivimos en un mundo perdido. En la televisión, usted no ve, usted se queja de lo que sucede en el mundo, pero en la televisión son los primeros antros de prostitución que hay, donde empatan a fulanito con fulanita, donde empatan a los auspiciadores con las muchachas modelos, le consiguen cita, ay sí, vete a cenar con fulanita, y viene el auspiciador y le llena la cara a la muchachita con dinero, con cosas, y sí, que yo le pago el anuncio a Raúl y todo eso, y no, me gustaría salir contigo, y le llenan los ojos a las muchachitas, y ya, se la llevan, la meten en droga, la meten en un montón de cosas, en la televisión. La mayoría de la gente que trabaja en televisión, le voy a decir una cosa, la mayoría de la gente, un secreto, la mayoría de la gente que trabaja en televisión no tienen que caerse muertos. ¿Usted sabía eso? A menos que consigan auspiciadores. Ahora sí, usted consigue un auspiciador, un contrato con el gobierno, usted empieza a hacer show, empiezan a tirar show, cosas así. Sí, usted va a conseguir dinero, claro, ahí sí usted puede conseguir dinero, pero haciendo un programa de televisión, a usted no le pagan por salir en televisión, a usted no le pagan por salir en televisión, usted tiene que traer algo a la televisión para que le paguen. Oh, tú quieres que te paguemos, ok, ¿qué tú nos vas a traer? Ok, necesitamos un talento como el tuyo, eso sí, yo te voy a pagar para eso sí, porque yo entiendo que le puedo sacar provecho a tu talento, ok. Pero que tú vas a venir a trabajar para mí, ok, págame. Tanto vale el espacio. La televisión es así, señores. Mira cuántos humoristas dominicanos en la miseria. Humoristas dominicanos en la total miseria. Y usted dirá, pero esa gente tiene que vivir bien. Usted dirá, esos humoristas tienen que vivir muy bien. Y viven en la total miseria. Cantantes que viven en la total miseria. Hicieron mucho dinero, sí, están haciendo mucho dinero, sí, pero viven en la total miseria. Porque es un grupito solamente el que logra establecerse. Es un grupito solamente el que logra hacer lo que tantos otros quieren hacer. 21, 61, 81, señores. Auxiliadora, muchas gracias, mi amor. Yo le digo las cosas que nadie más le va a decir aquí. Sí, yo hice un montón de cosas, pero entiendo que también he pagado el precio de esas cosas que yo hice. Mucha gente le va a pintar a usted una vida perfecta. Yo nunca he usado drogas, yo nunca he hecho esto, yo nunca lo otro. Amén. Amén. Entonces, si tú nunca has usado drogas, tú no me puedes dar un consejo sobre drogas a mí. ¿Me entendiste? Si tú nunca has fumado cigarrillos, tú no me puedes dar consejos de cigarrillos. No haga eso porque eso es malo. No, te voy a hacer una cosa. Yo te puedo dar un consejo sobre cigarrillos. A mí que los pulmones se me pusieron así, mira. Una semana en el hospital metido, conectado por todos los lados, sin poder respirar. Dime, así los pulmones de duro. Dime, yo te puedo hablar de cigarrillo, que lo empecé a fumar desde los 14 años. Desde los 14, usted sabe que tenés 14 años y empezar a fumar cigarrillo. Bueno, eso, cuando yo le digo eso, para que usted entienda el nivel de perdición que yo tenía en mi mente. Hay muchas cosas que ustedes no creerán que yo soy capaz de hacer, porque ustedes quizás me ven a mí como una persona que soy muy tranquilo, ¿no? El chamaco
es una persona que es muy delicada en algunas cosas. Señores, del agua mansa, líbrame Dios, dicen por ahí. Del agua mansa. Yo era una persona que yo cuando le cogía rencor a una persona, a mí no me... Eso de que no, que el que da por atrás es un pendejo. Óyeme, es que yo te daba y tú ni sabías quién te había dado. Porque si tú me hacías algo a mí o a mi familia, yo iba por detrás de ti sin tú darte cuenta. Yo te acechaba una semana completa y tú ni siquiera sabías que yo te estaba dando la vuelta. Una semana completa yo estaba dándote tu vigilancia. Una semana completa. Porque mi mente maquinaba tan rápido y el diablo ponía tantas cosas en mi mente que me ponía 1000 maneras en las que yo te podía hacer daño a ti. Y yo nomás te veía y yo te decía, ahí te tengo. Y te veía otro día y te decía, ahí te tengo. Y te veía otro día y te decía, ahí te tengo. Hasta que te tenía. ¿Me entiendes? Entonces, yo soy una persona que así como soy hábil para pensar en muchas cosas, yo era hábil para hacer cosas de las que yo no me siento orgulloso. Yo era hábil para hacer muchas cosas de las que no me siento orgulloso. Y por eso es que usted nunca me veía a mí que yo salía a relucir metiéndome en problemas. Porque yo, antes de meterme en un problema, yo buscaba 10 salidas a ese problema. Y si ese problema no me da por lo menos 10 salidas, entonces yo no me metí en ese problema. Porque yo quería ser un fantasma, entrar y salir sin ser visto, sentido, olido, nada. Así era yo. ¿Me entiendes? A mí me decían la línea, loco. Óyeme, le estoy diciendo, el apodo de la línea a mí en Puerto Rico, la línea, ese apoyo a mí de la línea, viene en el barrio mío de algo que yo no voy a explicar, ¿ok? Pero la cosa como yo la hacía era una cosa tan metódica que nadie, por lo menos, después del pleito que yo tuve en Buen Consejo, en Puerto Rico, después de ese pleito que yo tuve en Buen Consejo, que me agarraron, 17 personas me agarraron a mí, me dieron golpes por todos lados, señores, costilla, óyeme, a mí me dejaron en Puerto Rico, enfrente de mi mamá. Me dieron, oye, me te estoy diciendo, enfrente de tu madre sin poder hacer nada. Yo he hecho ese relato varias veces acá. Tu madre sin poder hacer nada. Viendo una jauría de gente dándote golpe a ti. Y es fácil. Después de eso, a mí nadie me volvió a tocar. Porque yo era bautizado en la calle. El que me ponía la mano iba a tener problemas. Y todo vino por ser una persona aplicada. Hasta cierto punto. Por ser una persona que yo, aunque estaba en la calle haciendo cosas, yo no dejaba mi estudio. Yo era muy aplicado en todo lo que yo hacía. Y ser aplicado me ayudó a mí a ayudar a un muchachito que era hermano de una persona muy influyente en Buen Consejo. Y el día que me agarraron esas 17 personas y me dieron esa pela, una pela, ese día que me agarraron esa gente y que me andaban acechando por todos los lados, que me mandan a buscar ese sábado a la escuela, me dicen, tiene que bajar para Buen Consejo. Yo me jodí. Me jodí. Me jodí. Y ahí, llegué ahí y me hablaron. Salió un muchacho. Estaba la misma gente que me dieron los golpes, estaban ahí todo el mundo, y ahí el muchacho que yo dijo, a este nadie le pone la mano. Y de ahí para adelante, mi vida cambió. Dice por ahí Sonia Pagán, no estoy de acuerdo contigo en lo que dices, que hay que hacer lo mismo para aconsejar. Esa no te la compro.
es informarse, basta con eso para dar un consejo. Sonia Pagán, mi amor, esa es tu opinión y yo te la respeto. Ahora, si tú no respetas mi opinión, estamos en lo mismo, ¿me entiendes? Yo respeto tu opinión. Mira, oye esto. Respeto tu opinión, mas no la comparto. ¿Me entiendes? ¿Por qué llevan adictos, personas que fueran adictos a escuela a dar testimonio? ¿Por qué llevan personas que tuvieron presos por crímenes a dar testimonio a escuela, a otros sitios? O llevan a los estudiantes a las cárceles para que lo vean. ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué a ti te tienen que... Óyeme, ¿por qué al cuerpo tuyo tienen que inyectarle el virus del coronavirus en unas porciones pequeñas, el antídoto, para que tu cuerpo lo pelee? ¿Por qué tienen que hacer eso? Usted dirá, se volvió loco, Raúl. No, porque tu cuerpo tiene que testificar que pasó por ese proceso y decirte a ti cómo logró superarlo. Entonces, si tu cuerpo no pasa por ese proceso, nadie se va a salvar en esta vida. Porque una persona o miles de personas tienen que dar positivo a que el proceso pase de inyectarle una cantidad pequeña del virus y que el cuerpo pelee con eso y que pase positivamente para validarlo. Porque en la vida tú tienes que pasar por las cosas para poder dar testimonio de ellas. Tú tienes que ser impío para arrepentirte. ¿O tú te vas a arrepentir siendo santo? Dime. Todo el mundo tiene su opinión. Que no compartan mi opinión, perfecto, pero es tu opinión, ¿ok? Lo más interesante del mundo es que nosotros vivimos, todavía yo a los 42 años que tengo 42 años, y todavía nosotros vivimos en un mundo donde no se acepta que las personas puedan expresarse libremente, o donde la libertad de expresión llega hasta donde el conocimiento individual de cada persona llega. La libertad de expresión llega hasta donde llega el conocimiento individual de cada persona. Si a mí me enseñaron en la iglesia adventista que yo no puedo comer cerdo porque me voy a morir, porque me hace daño, por esto y por lo otro, no puedo beber café, por esto y por lo otro, a mí me enseñaron en la iglesia adventista eso. Ahora yo te puedo dar fe y testimonio que yo no me morí comiendo cerdo. Yo te puedo hablar sobre eso. Lo estoy reforzando. Yo te estoy diciendo una realidad. Yo he visto gente de 93 años, de 103 años, que bebieron café toda su vida. Por la mañana se sentaban a tomar café. ¿Se murieron de tomar café? No. Cuida tu salud. Cuida tu salud, sí. Yo he visto gente que se han muerto de 80, 90 años y pico, que comieron cerdo toda su vida. Dime. ¿Qué le puedo yo decir a eso? Díganme ustedes algo. ¿Cómo ustedes me discuten a mí algo así? Díganme. ¿Soy yo reforzando algo que yo pienso? Quizás. Pero es mi opinión. Simplemente mi opinión. No es un tema de discusión. Es mi opinión. ¿Me entiendes? Mi opinión. Mi opinión.
Y lo que usted dice es su opinión. Y la manera de yo respetar su opinión es no buscarle una pelea a usted, sino decir, ¿tú sabes qué? Déjame yo escribir eso y lo voy a pensar, lo voy a analizar y le voy a dar vuelta al asunto. Y quizás tú tienes la razón. Quizás tú tienes la razón. Porque usted se imagina esto, en los años 800, la gente discutiendo la tierra es plana o es redonda. Y eso fueron cosas que sucedieron. La tierra es plana o es redonda. Dígame. Usted se imagina a la gente que se decía cosas en una corte, discutiendo si la tierra era plana, o en una universidad, discutiendo si la tierra era plana o redonda. Porque la opinión tuya me importa menos que la mía. Piensen en esa vaina. El derecho tuyo llega donde empiezan los derechos míos. Y viceversa. ¿Ok? Me gustaría ser moderadora. Perfecto, Zuli, ya te puse como moderador. Te puse como moderador. La verdad no es absoluta. La verdad no es absoluta. Si usted cree que una verdad es una verdad, recuerde que hay mentiras que se repiten tantas veces hasta que se convierten en una verdad. La verdad no es absoluta. Hitler se repetía que tenía que eliminar a los judíos porque eran una peste. Se lo repetía tanto que hasta sus generales lo creían lo mismo también. Y la gente debajo de sus generales y la gente que estaban en los pueblos y que lo seguían y lo apoyaban. Y exterminaron a millones en base a una mentira que ellos se la repetían tanto que pensaban que era verdad, que ellos iban a ser la raza suprema. Se repetían la mentira que porque era una raza diferente tenía que ser inferior. Lo mismo pasa con nosotros en República Dominicana. Nos creemos por encima de mucha gente. Dígame que no. Dígame que no. Salga a la calle y haga una encuesta de 10 personas y pregúntale a esas 10 personas: ¿usted cree que República Dominicana es mejor que Haití? Y todo el mundo lo primero que va a empezar a ver, o si Haití no tiene árboles o no tiene foresta, es lo que dicen, ¿verdad? O Haití no tiene río, no tiene playa, eso es lo que dicen. ¿Usted ha ido a Haití alguna vez? Yo no he ido. ¿Pero usted ha ido a Haití? Porque yo veo que hay hoteles en Haití, unos o dos, pero hay hoteles. Yo he visto que hay playas en Haití por televisión. Entonces, gracias al testimonio de otro, yo puedo ver lo que hay en un sitio que mucha gente me dice que no hay nada. Hay hoteles, no, que en Haití lo que se come es galletas de tierra. Sí, ¿y qué es lo que dan en el hotel allá? Galletas de tierra. Señores, nosotros tenemos que educarnos. Tenemos que educarnos. Y si estamos viejos y no nos hemos educado, con más razón tenemos que educarnos más. Tenemos que consumir información. Apolinar. Listo. Gracias. Si usted quiere ser moderador, usted puede ser moderador, pero yo espero que usted trabaje igual que los otros moderadores, ayuden a compartir, motiven a la gente que comparta, y créanme que a medida que va creciendo el canal, nosotros, yo también lo voy a agradecer a ustedes, voy a tener mi manera de agradecerlo a ustedes, porque están trabajando conmigo, ¿ok?
Asimismo, Raúl, tu palabra germinan no porque aquí lo hayas dicho, sino en cada momento o circunstancia que te toque vivir. Dios te abrirá caminos donde no lo hay. Dios está contigo. Te aplaudo. Gracias. Yo me voy a equivocar en un montón de cosas, Señor. Yo me voy a equivocar en un montón de cosas, pero en una cosa yo no me voy a equivocar. Que siempre que usted utilice la lógica para hablar, siempre que usted utilice la lógica para hablar, siempre que utilice la lógica para hablar, la mayoría de veces la razón va a estar de su parte. Si usted utiliza la lógica al hablar, la mayoría de veces la razón puede que esté de su parte. No te incomodes, Raúl, lo que pasa es que tenemos que limpiarnos primero, solo así seremos capaces de comprender. Mira, por ejemplo, una persona que te lea, le voy a poner un ejemplo bien grande. Esto es un ejemplo que lo voy a poner bien grande. Tú tomas a una persona que te lea un libro de cómo hacer un website y tomas a una persona que nunca ha leído un libro de cómo hacer un website, pero lo vio en un video y empezó a hacerlo. El tipo nunca te ha hecho un website. El otro vio un video y empezó a trabajarlo. Este tipo tiene toda la información técnica de cómo hacerlo, teórica, sabe qué hacer, cómo hacerlo, ins and out, todo lo sabe este. Pero este es el que tiene la experiencia remangándose la manga y trabajándolo. ¿Me entienden? A la hora que este tipo va a trabajar ese website y viene y se para frente a la computadora, no sabe ni dónde prenderla. Ay, mamá. Yo sé todo lo que yo tengo que hacer, pero préndeme la computadora, por favor. ¿Me entienden? La experiencia, señores. Óyeme, la experiencia habla sobre todas las cosas. Tú no me puedes dar clase a mí de vida si tú no has pasado por una experiencia. No me puedes dar, no entiendo, no creo que tú me puedas dar una clase a mí de vida. Tú no me puedes hablar de vivir en la calle si tú no has vivido en la calle. Tú no me puedes hablar de cómo sobrevivir en la calle en Elizabeth, New Jersey. Si tú no has vivido en la calle. Tú no me puedes hablar. Tú tienes que pasar por eso. Para entenderlo, tienes que pasar por eso. Tú no me puedes hablar de cómo abrir un negocio en New Jersey, como yo lo hice. Establecí mi negocio. Yo tengo un negocio legal establecido aquí en Estados Unidos, en Elizabeth, New Jersey. En el City Hall de New Jersey está mi negocio, está puesto ahí en un file. Si tú nunca has abierto un negocio, tú no me puedes dar clase de cómo abrir un negocio. Tú necesitas la experiencia, tú necesitas pasar por el proceso para poder decirme cómo hacerlo. Porque leer un libro no basta. O que te lo cuenten no basta. Es ensuciarte la mano, la manga, echártela para atrás, pum, pum, pum. Y meter mano. ¿Sí o no? 21, 31, 25 tripleta. 21, 81, 61 decenas. Tienes que remangártela y ensuciarte la mano. Bueno. Yo cuando veo un pastor con sus brazos llenos de tatuajes,
Yo le creo más a un pastor con los brazos llenos de tatuajes que a un pastor que nunca se ha hecho un tatuaje. Le creo más. Creo que ha tenido una transformación más íntegra que el otro pastor. Lo creo. El que tiene los brazos llenos de tatuajes, porque pasó por un proceso. Pasó por un proceso. No es lo mismo tú criarte en la iglesia, venir a la iglesia y ser el santo de casa, de papi y mami, y hacerte pastor, a tú pasar por un montón de cosas y entender que tu vida tenía que cambiar y crecer al nivel de ser un pastor. No es lo mismo. Señores, yo voy a terminar acá con este video. Esto ya casi vamos para la película del Titanic aquí. Pero muchas gracias a todos ustedes por apoyarme. Gracias a los nuevos moderadores. Si usted quiere ser moderador, déjenmelo saber. Tenemos a Karim, tenemos a Polinar, tenemos unos cuantos moderadores ahora aquí en la página. A Zuli. Todos ellos que son moderadores, Dios me va a permitir pagarle a todos ellos. William Montilla, si usted va a ser moderador, usted tiene que estar aquí, compartir los videos, porque del resultado que vamos a tener de esta página, usted va también a sacarle provecho. ¿Ok? Yo les deseo a todos ustedes un feliz 24. Quiero verlo bien a todos. Se me cuida mucho. ¿Ok? Bye bye.